Bienvenidos a Ese tipo con un libro. En esta ocasión vamos a hablar de Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. Publicada en enero de 1813, Orgullo y Prejuicio es considerada una de las novelas más importantes de la literatura inglesa y la literatura universal. Pero, ¿qué la llevó a tener ese estatus? Jane Austen es una novelista que tuvo muchas dificultades al principio de su carrera para publicar sus trabajos. Incluso tuvo que dar muchos intentos para llegar a que su obra sea conocida por sus lectores. Quizás se debía a una cuestión de estilo narrativo, quizás. La obra de Jane Austen se encuentra en medio de dos épocas, el neoclasicismo del siglo XVIII y el romanticismo del siglo XIX. Jane Austen heredó ciertas características del neoclasicismo, pero sin embargo no las tomó todas y no las usó por completo. Lo mismo con el romanticismo. Vamos a hablar un poco de cada uno de estos movimientos en breve para saber de qué se trata. En el siglo XVIII las obras literarias debían ser críticas, sobre todo hechas con mesura, realizadas con la razón. Recordemos que en el contexto histórico estamos hablando de la Ilustración francesa. Las obras debían estar escritas para que el público las entienda y a su vez pueda hacer una devolución crítica. Digamos que podrían ser precursores de lo que se conoce como el debate literario, e incluso comienzan a hacer el periodismo. Debe eliminarse, y esto es textual, debe eliminarse todo lo subjetivo, tratar de ser lo más objetivo posible en los escritos, eliminar las emociones, y además estamos hablando de una literatura que va a ser básicamente precursora de la razón. Se cuestionan todos los dogmas religiosos, los dogmas del pasado. Se vuelve una literatura y una obra de arte más humanista. Lo mismo va a pasar con la cultura y las demás artes. Se van a volver más hacia el pasado, pero no el pasado reciente, sino la Grecia antigua. De ahí neoclasicismo. Otra de las características de las obras literarias es que los libros están titulados, valga la redundancia, con el nombre de los personajes. Por ejemplo, Pamela de Samuel Richardson o Evelyn de Fanny Burney. Jane Austen va a tomar estas características, por ejemplo, con Emma, que es una de las novelas que está titulada con el nombre de su protagonista, y también va a tomar elementos epistolares, que es otro elemento de este movimiento, del movimiento del neoclasicismo, pero solamente en pequeñas dosis. Y además las partes epistolares de su literatura se encuentran en sus inicios, cuando comenzó a escribir. De hecho, creo que Sensatez y Sentimientos se iba a llamar Marianne, pero se llamó Sensatez y Sentimientos. Para Jane Austen lo que importa y lo que va a desarrollar en sus novelas posteriores es representar y explicar o definir los personajes, esto es, sus características psicológicas, sus emociones, sus motivaciones personales, qué los lleva a ser como son. Por lo tanto, no entraría en el neoclasicismo porque lo que se buscaba era lo opuesto, eliminar toda la subjetividad y que priorice la razón y el espíritu crítico. El romanticismo del siglo XIX lo que va a priorizar es todo lo opuesto, o sea, el artista inspirado. El artista es alguien que busca lo original, es alguien que busca dar a conocer su obra, pero que a la vez rechaza al mercenario que vende sus obras, sus escritos, sus cuentos. El escritor que era un profesional en el neoclasicismo ahora es un bohemio, es como se dice, un poeta bohemio, porque en este movimiento se prioriza la poesía por encima de la novela. El género preferido del neoclasicismo era la novela y el género preferido del romanticismo es la poesía. Este artista del romanticismo busca la inspiración, lo trascendental, busca oponerse a la profesionalización de la escritura. Incluso dice que el arte debe servir por el arte mismo. Esto es, el arte por el arte mismo debe defenderse a sí mismo. No hay que explicarlo, no hay que ponerle mesura, no hay que incluso catalogarlo, no. Los sentimientos, todo lo subjetivo, lo contrario de lo anterior, debe priorizarse. Jane Austen como novelista priorizó su estilo narrativo, creó y se alejó de estas normas y fue lo que la mantuvo vigente y lo que nos permitió conocer sus obras. Si bien no rechaza por completo el romanticismo ni el neoclasicismo, tomó elementos de ambos, porque tanto como el neoclasicismo como el romanticismo están dentro de sus obras, pero en pequeños detalles que, si les prestamos atención, salen a la luz. El tema epistolar, los romances
romances casi ideales, pero que vuelven a la realidad y que son muy humanos y sobre todo sociales, que eso es lo que vamos a analizar a continuación. La trama que se construye en Orgullo y Prejuicio no tiene elementos puestos al azar, todo lo contrario, cada palabra, cada diálogo, escena, personaje está perfectamente orquestado. Esta construcción permite que identifiquemos a los personajes y sobre todo la motivación de cada uno de estos. Esta construcción permite que diferenciemos todas las voces que se encuentran en la novela, como en el caso de Elizabeth Bennet. Su conducta, sus formas de hablar, sus maneras de relacionarse con la gente muestran su forma de ser y cómo estas formas incomodan a la sociedad rural inglesa y sobre todo a la aristocracia. Estos sectores sienten incomodidad por la presencia de esta muchacha llamada Elizabeth Bennet. La novela describe a su vez bailes, reuniones, cenas en estos salones que son fastuosos de familias burguesas y sobre todo las charlas y los diálogos que ellos mantienen, que son a su vez frívolos y casi sin sentido, como si las charlas que mantienen no tuvieran un propósito. Es aquí donde la ironía y la sagacidad de Jane Austen se hacen presentes. Es a través de los diálogos que Jane nos cuenta y nos muestra que esta sociedad prioriza y busca mantener el decoro, el buen gusto, que incluso se queja o se mofa de quienes no pueden acceder a estos lugares, a estos bailes, a estas cenas, y que se mofan de quienes cuestionan o incluso señalan con el dedo a aquellas personas que tienen una personalidad diferente. Jane Austen nos muestra una sociedad conservadora, celosa de las características individuales. Un status quo firme, inamovible, incluso que llega a ser casi grotesco. Cuando Jane Austen escribía, no existían en ese entonces condiciones favorables para que una mujer pudiera dedicarse a la escritura y por lo tanto mantenerse en el negocio literario. No podía escribir no porque no tuviera el talento, sino porque en la sociedad en la que vivía, ser escritora significaba estigmatización social, cuestionamientos personales, incluso censuras, no solamente en lo escrito, sino también en lo social, en lo urbano, en lo familiar. Incluso la única manera en la que una mujer podía escribir y ganar dinero era si tenía a su esposo o a sus hijos enfermos, y entonces decían, bueno, tal vez necesita el dinero para ayudar en la casa y en la economía familiar. La literatura de Austen nos describe y nos muestra ese mundo rural inglés en el que ella misma habitó. Incluso ella misma critica y muestra y nos cuenta todo lo que tal vez ella pudo haber pasado. Ella misma no se casó, incluso con su hermana permanecieron solteras hasta que fallecieron. Sin embargo, a medida que sus obras se fueron haciendo cada vez más famosas, la denuncia y lo adelantado de sus personajes nos permiten conocer su sentir y su forma de pensar, una manera de habitar el mundo con ojos críticos, dando vida a mujeres altivas y maduras, pero a su vez con una luz fuerte de inteligencia. Este es más o menos el análisis que hice de Orgullo y Prejuicio a través de este libro, que tiene varias entradas, incluso que fui anotando cosas y fui buscando y fui investigando bastante. Este libro, si vos sos de Esquel, si sos de esta ciudad o vivís en la zona, este libro lo compré en una librería que se llama Luma Libros, y tiene muchos clásicos como este, por ejemplo de Homero, de Sir Arthur Conan Doyle, del Marqués de Sade. Hay toda una colección de esta misma, colecciones clásicos de la literatura, y podés pasarte ahí y encontrás pero un montón de cosas referidas a lo que es la literatura tanto inglesa, norteamericana, argentina. Yo me detuve con este básicamente porque viene en una colección, creo, pero la verdad me gusta mucho cómo está editado y cómo las páginas incluso son muy fáciles de leer. Si te gustan este tipo de análisis, ya sabes que puedes comentar, dejar tu me gusta, compartir, suscribirte si todavía no lo hiciste, todas esas cosas buenas que ayudan al canal. Eso ha sido todo por esta ocasión, nos reencontraremos la próxima.